del, del siglo XVII, porque estábamos en el siglo XVI. Características del siglo... Sí, adelante. Podríamos entender un poco entonces también el barroco como un momento histórico en donde se deja de lado esta búsqueda por la perfección y la verdad. O sea, como que ya después del Renacimiento viene una época en donde tal vez la lógica de la vida ya no era tanto el razonamiento hacia la respuesta, sino el acto como respuesta de manera de vivir o de manera de pensar, más que en sí el acto como proceso de encuentro de verdad. En el barroco tenemos un desencuentro de la verdad renacentista, mientras que tenemos un reencuentro de la verdad del medioevo. El barroco, así como el Renacimiento reivindica la cultura grecorromana, así el barroco reivindica las culturas de la Edad Media. Entonces, otra vez, en el barroco vuelve la religión a ser protagonista. Es este reencuentro con la religión lo que vemos en el barroco. Tú entras, la iglesia vuelve a ser una de las tipologías arquitectónicas más importantes. Y cuando tú entras a una iglesia barroca, todo tiene un significado, pero todo tiene un significado religioso. Pero lo interesante aquí es que es la finalidad de estas representaciones. La finalidad de estas representaciones es que la persona, al mirarla, experimente por sí misma lo que está viendo. Que la persona tenga la experiencia religiosa. Entonces, es un reencuentro, pero es un reencuentro con Dios. Y hay un ensombrecimiento del hombre. El hombre se ensombrece. El hombre es malo. Dios no. En fin, y continuamos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, arquitecto? ¿Más o menos respondimos o por ahí va la pregunta? Sí, normalmente, bueno, a mí se me costaba un poco el tema, no de diferenciar, sino de ubicar en la historia el cómo y el por qué sucedió este paso de un momento histórico que para mí solamente se llega a repetir con la Ilustración en el siglo XVIII, pero que al último pues era un momento en donde la verdad era partícipe junto con la filosofía de las cosas. Entonces, cuando pasa al barroco, pues a mí se me hace una pérdida de estética filosófica y de un proceso también de búsqueda humana, y principalmente en torno a la filosofía. Y pues el barroco se me hace una aspiración superflua, como después de haber encontrado la receta de una manera de pensar o de una verdad interesante, después de eso se ponen a hacer cositas pues muy amaneradas, ¿no? Y no pensando que el amaneramiento es un tema malo, sino es un proceso, pero en el cual el exceso es la parte fundamental. Y yo siempre he pensado como esta idea de la pulcritud. ¿Por qué enmarcar en los edificios algo que brilla más y que es mucho más importante en la vida real? Como justamente pasa en el barroco y en el manierismo posterior, que vienen las guirnaldas y meten los olivos y meten pequeños angelitos, como de nuevo en el gótico y en la edad anterior. Entonces son como detalles que para mí ya van a un extremo superfluo y que tiene que ver con el razonamiento. Entonces este paso, esta sucesión de uno a otro es como lo que me ha costado entender de qué manera o de qué impulsos o a través de qué impulsos es que la gente consideró que valía la pena girar hacia un pensamiento que no era tan fino como el anterior.
Bueno, primero, hay que entender que barroco, otra vez lo digo, significa perla deforme. Es decir, hay deformidad, pero sigue siendo una perla. Sigue habiendo un valor. Por ejemplo, a ver, así como el filósofo del Renacimiento fue Descartes, en el barroco apareció la figura de uno de los hombres más grandes de todos los tiempos. Apareció el filósofo Leibniz. Leibniz fue el filósofo del barroco. Sí, sí, sí. Hay toda una teoría de la hipérbole, de la exageración, etcétera. Pero también Leibniz es el precursor del cálculo infinitesimal. Y decir esto, ya estamos diciendo que este fenómeno, el poder dar la clase aquí en línea, etcétera, pues casi se lo estamos debiendo. Desde allá, o sea, nos ha llegado desde las oscuridades. Interesante. Desde las oscuridades mismas, ¿no? Ese pensamiento de grandes autores del siglo XX, como el filósofo Deleuze, toma como punto de partida el pliegue de Leibniz, del barroco. Y este pliegue, que lo vemos en el muro que serpentea o en los retablos, este pliegue que lo vemos en la representación escultórica o pictórica, ¿no? de la tela, el pliegue, de pronto se reivindica en el pensamiento de Deleuze y de otros en el siglo XX, y tenemos el Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, y tenemos toda una arquitectura, ¿no? Pensando en Frank Gehry, pensando en Eisenman, pensando en Zaha Hadid, pensando en Libeskind, pensando en todos estos, los llamados chicos malos de la arquitectura. Y ahí está el pliegue de estos chicos malos de la arquitectura desde esas sombras. Ahora, nomás deja una otra cuestión, que en el barroco aparece uno de los pintores más grandes de la historia y que aportó muchísimo a la representación, que es Velázquez. Y con Velázquez empiezan a aparecer las deformidades, es decir, el encontrar una verdad más allá del estudio antropométrico, más allá de esta rigurosidad de representar fielmente la realidad. Ya en Velázquez, en el barroco, aparecen las manchas, esas manchas que serán tan aplaudidas en el romanticismo de Goya, y no se diga en el siglo XX con Pablo Picasso o con el gran escultor y pintor que me gusta tanto, Alberto Giacometti, o con Francis Bacon, que es uno de los pintores más para mí maravillosos del siglo XX, ¿no? Ahí tiene su punto de partida en el barroco. Y sin olvidar a Bernini y Borromini como las grandes figuras de la arquitectura también del barroco. Evidentemente hay una banalización de pronto, eso es cierto, pero pensemos en lo que yo he dicho ahorita, ¿no? Adelante. Sí, arquitecto, por ejemplo, regresando, es que a mí siempre me ha llamado la atención este tema de la arquitectura y la verdad, o sea, la verdad atrás de las cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, la ilustración me agrada mucho, pero el renacimiento me agrada mucho más. El tema de, por ejemplo, el barroco para mí se contrasta en ese punto en donde el interés visual o el interés meramente que acompaña lo formal o la idea
la idea de un objeto similar a lo que Dios crea o a la naturaleza, que se ve replicado obviamente en arquitectos como Zaha Hadid, como el que mencionó del Bilbao, Frank Gehry, pero siento que eso también es un alejamiento, ¿no? A estos pensamientos puritanos de lo que es construir, de lo que es arquitectura, pensando casi en pensamientos como los de Fray Chávez de la Mora, o sea, casi franciscanos, ¿no? En torno a la arquitectura, el pensar en que no es necesario realmente la evocación o el éxtasis o la adrenalina generada a partir de la formalidad, que entre comillas se dice interesante, ¿no? Y más es este pensamiento puritano o sintetizado o sintético hacia el encuentro de la necesidad, de la problemática y estéticamente de su solución. Sin embargo... Ahora, sí, Luis. Ahora, Luis, pensando en lo que estás diciendo, el barroco, es decir, puedo decir valor, pero voy a decir disvalor. Más importante del barroco es precisamente el fracaso. O sea, tú estás hablando de la verdad, me parece muy bien, el Renacimiento, la Ilustración, etcétera, pero el barroco es el fracaso. Es el fracaso. Y detrás de la telaraña puritana, etcétera, etcétera, realmente lo que tenemos ahí es al bastardo, es lo bastardo, porque es en el barroco en donde vuelven con fuerza los grandes poetas y los grandes pintores. El científico no tiene un origen bastardo, es el del Renacimiento o neoclásico, ¿no? Pero el poeta, el origen del poeta es bastardo. Está huérfano y en las tinieblas. Por eso es que el fracaso ha sido punto de partida para llegar a la verdad de muchos filósofos. Por ejemplo, un gran filósofo que es Kierkegaard. Kierkegaard configuró esta idea de que el ser humano fracasa. Y en este fracaso es posible encontrar la verdad. Kierkegaard, extraordinario. Igual, Heidegger. En eso la verdad es que sí, y ahora entendiéndolo desde esa perspectiva, pues sí como que sería entonces parte de una terminal, ¿no? De la vida y del proceso humano. Como dice usted, al último sí sería complicado pensar que del Renacimiento nacerían poetas malditos como en el siglo XX o pensar que nacerían, no sé, personas como Goya o el mismo Velázquez. No, imposible. No, pues Goya es del romanticismo y lo que reivindica el romanticismo es precisamente el barroco. Sí. Y en Goya pues encontramos al maldito, pero entonces, igual. Van como sí. También a una manifestación de los deseos, entonces también, Arqui, como a una manifestación de los placeres a través de la obra y de la arquitectura, pero que ese placer también es el conjunto de realidades que la forman, ¿no? O sea, no, más o menos, ¿no? Así es, así es. Recordamos que el conocimiento, hay conocimiento científico y hay conocimiento no científico. El conocimiento científico fue de mucho mayor interés en épocas como el Renacimiento, el Neoclasicismo o el Realismo, mientras que el conocimiento no científico fue de mucho mayor interés en la Edad Media, en el Barroco o en el Romanticismo, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, pues hay una vuelta al oscurantismo otra vez, aunque la tecnología haya avanzado tanto, la técnica, la ciencia, pues el hecho de que la tecnología, la ciencia y la técnica haya servido, pero más para destruir al hombre mismo
piensa en todas las guerras de la primera mitad del siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, Revolución Rusa, Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Pues evidentemente el ser humano en la primera mitad del siglo XX dice, bueno, ¿y qué pasó con la utopía de la Ilustración? ¿Qué pasó con la utopía de Voltaire, Diderot, Rousseau, etcétera? ¿Qué pasó con Augusto Comte y el positivismo, que es pura luz y quién sabe qué? Si nunca como antes en la vida ha habido hambre y destrucción. Por eso, en la primera mitad del siglo XX, me estoy adelantando al curso de otro semestre, pero lo que vamos a ver como repercusión de todo son las vanguardias. Son las vanguardias. Las vanguardias se hunden en el fracaso, en el sentido de que cortan ese cordón umbilical que los ataba a la Ilustración, al Renacimiento y a la cultura grecorromana. Se hunden, y de ahí nacen cosas pues, que ya conocemos, ¿no? Ahí está Dalí, ahí está Picasso, ahí está Buñuel, ahí está en fin, ¿no? Albert Hitchcock, ahí están los monstruos, etcétera, ¿no? Pero me he adelantado muchísimo. Nos regresamos otra vez, barroco. Estamos con esto de lo bastardo, pero también estamos con esto de Dios, ¿no? Y nunca como en ese momento el artista pudo ser tan el mismo, pudo desatarse. Lo vemos. Vamos a concluir la clase solamente con una de las obras, creo que es una de las obras maestras de la pintura. Se encuentra esta obra en el Museo del Prado y todo el mundo va al Museo del Prado a ver esta obra, ¿no? Esta obra, el Greco miró esta obra y dijo, maravilloso. Picasso miró esta obra y dijo, maravilloso. Goya miró esta obra y dijo, maravilloso. El punto de partida para todos los demás, que es Las Meninas de Velázquez. Entonces, a ver, vean ustedes ahí Las Meninas de Velázquez. Estamos en un punto crucial de la historia. Y díganme qué les parece Las Meninas de Velázquez. Ahí estamos viendo Las Meninas de Velázquez, excelente. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos? Esta es una de las obras más importantes del barroco y de la historia, Estamos viendo Las Meninas, estamos viendo la aristocracia. Ve los rostros de las meninas. Ve que humanos son los rostros. No están embellecidos como en otros momentos. Ve esos rostros. Y algo muy interesante, que Velázquez está a un lado pintándose, viéndose pintar. Ahí está Velázquez. Es decir, esta idea es maravillosa porque es el espejo. Y recuerda que el espejo es oscuro. Aquí está Velázquez pintando, viéndose pintar. Y otra cosa, que lo que estamos viendo es un antecedente de una expresión, voy a decir una palabra que puede ser pleonasmo, pero no lo es, expresionista. No es expresionismo porque el expresionismo viene después. Lo vemos, por ejemplo,
en la mano de Velázquez. Ve la mano con que pinta. Esa mano, si tú te acercas, no es una mano, es una mancha. ¿Ves? Tiene ahí el pincel. Un pintor realista, pues nos acercamos y tú verías pues el dedo, la uña, etcétera. Pero no, es una mancha. Es decir, es más importante la emoción, el color como emoción, como representación de nuestra realidad. Hay un sentido de lo irracional que no habíamos visto en otros momentos del arte. Ahí donde está el cursor, ahí sí alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. De hecho, me recuerda, arquitecto, a muchas de las técnicas que ahorita están utilizando como para renderizar, que meten a la persona manchada, así como si estuviera como si estuviera caminando y tuviera como un destello, que más o menos se degrada en Photoshop. O sea, Sí, como si la persona saliera, así como si estuvieran grabando un video y saliera rápido. Más o menos como ese sentimiento de tranquilidad real, ¿no? O sea, de estar viendo una imagen que es creada, pero que contiene estos valores de la vida práctica. exactamente, arquitecto. Exactamente. Ahora también vemos ahí claroscuro, el juego de luces y sombras. Sí, sí, pero el juego de luces y sombras precisamente para acentuar la emoción y para crear otras figuras, diríamos, fantasmales. Estamos en el siglo XVII. La manera de vivir de la aristocracia, pero también una crítica, aunque esto es cuestionable, puesto que el pintor necesitaba quedar bien. Ahí vemos el pliegue en, en los vestidos. Muy bien, excelente. Pues ahí está Velázquez. Podemos ver muchas obras de Velázquez, como también, bueno, las esculturas de Bernini también son muy características. Arquitecto, así nomás para terminar la clase, a ver una escultura de Bernini, el rapto de Proserpina de Bernini. Hay una obra que se llama El rapto de Proserpina de Bernini. Ahí estamos viendo el rapto de Proserpina del arquitecto Bernini, que trabajó en el Vaticano también, uno de los arquitectos que trabajan en el Vaticano. Y vemos una obra muy barroca. Ahí vemos el pliegue por un lado, en el tratamiento del ropaje, etcétera. Vemos la clásica figura piramidal, es decir, la pauta proyectual es una pirámide. De hecho, desde abajo, él está sobre la punta de sus pies, hay un empuje hacia arriba, y esto lo hacían, entre otras cosas, para provocar este efecto de levitación, porque estamos hablando de mármol, es una piedra, es pesado, pero los colocan así, en puntitas, como alzándose y recreándose en una estructura piramidal, dando la impresión de levitación, de levitación. Lo que estamos viendo es al dios que rapta a la hija de Ceres. Ceres es la diosa de la fertilidad y le pide al dios que entregue a Proserpina, y el dios no quiere, y entonces Ceres se venga
y dice que cuando pise la tierra va a crear desiertos en venganza, y aparecen los desiertos, ¿no? Los desiertos como estas venganzas de seres por el rapto de su hija. Ahora, pues la técnica es maravillosa. Si hay un acercamiento, ahí hay unas obras en donde tú ves cómo los dedos del dios se hunden en la carne de Proserpina. Verdaderamente, pues es magistral, ¿no? Ahí tú ves, vean la mano izquierda cómo se hunde en la piel de Proserpina y cómo sale la mano, ¿no? Igual la mano derecha, cómo se hunden los dedos en su piel. Y otra cosa, los rostros no están divinizados como en el Renacimiento. Los rostros, pues son rostros que sufren, son rostros que exponen lo que está ocurriendo verdaderamente. Ve qué trágico, otra característica del barroco, que las escenas son trágicas. En fin, ¿qué les parece? Son formas con mucho movimiento. Otra característica del barroco es la curva. Eso lo vamos a ver la próxima clase. En el Renacimiento hay formas estáticas, inmóviles, pero en el barroco hay mucha violencia, por eso hay tanto movimiento. En fin. Y las escenas son oscuras. Lo vemos en la escultura como ahorita, lo vemos en la pintura como en Velázquez, lo vemos en la arquitectura y lo vemos también en la literatura como Góngora, como Quevedo, ¿no? La literatura de los conceptistas o de los culteráneos también son obras oscuras. El barroco es oscuro. En fin, aquí cortamos. Gracias, Luis.